Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Les saluda la magíster Tania Arauco Lozada, coordinadora del nuevo programa académico de Nutrición y Dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Hoy la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad les da la cordial bienvenida a este importante evento. Hoy es nuestro primer ciclo de conferencias virtuales de nutrición, llamado La Nutrición desde sus diferentes ámbitos. Esta conferencia tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria, tanto a profesionales invitados, a representantes de diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, nuestro programa de nutrición y dietética. Bienvenidos sean todos el día de hoy. Quiero empezar dándole un cordial saludo a nuestra ponente invitada y al público presente que hoy en día se conectan a través de esta plataforma de Zoom y también a través de Facebook Live. Muchas gracias por el interés que están demostrando en esa temática que el día de hoy nos une y es tan importante conocerla. Para dar inicio a esta conferencia, quiero compartirles un video de saludos y de bienvenida de distintos nutricionistas reconocidos que están hoy en día alrededor del mundo. Nos manda un saludo la licenciada Guadalupe Domínguez desde Paraguay, la magíster Jessica Juliá desde España y la licenciada Tatiana Otiniano desde aquí, desde Perú. Así que le pido al equipo, por favor, ayudarme a compartir el video con nuestros invitados. Mi nombre es Guadalupe Domínguez, soy de Asunción, Paraguay, y soy nutricionista dietista, recibida en el año 2018 por la Universidad del Norte aquí en mi país. También realicé un máster en nutrición y metabolismo con una especialización en investigación en España y también al mismo tiempo estuve estudiando la carrera de la Tecnicatura de Gastronomía y Alta Cocina, que es una ciencia que se complementa y se conecta con la nutrición. ¿Y cuál es la importancia de la nutrición hoy en día en nuestra sociedad? No solamente se utiliza la alimentación para tratar enfermedades, también se utiliza para prevenirlas y lo más importante, nosotros como nutricionistas nos encargamos de otorgar el bienestar a cada paciente en todas sus áreas. Y también cuáles son nuestras funciones hoy en día en el mercado laboral. Gracias a la nutrición se nos abren muchas puertas, hay un amplio campo, podemos trabajar desde nutrición clínica aplicada a consultorios, centros hospitalarios, centros de salud pública. También podemos trabajar en empresas dando asesorías, consultorías. También podemos trabajar en las industrias alimentarias, servicios de alimentos y también en la parte de la educación, ¿verdad? Educación nutricional, la parte de la docencia, la cual es un área en la que yo me estoy desenvolviendo. Actualmente estoy trabajando en un instituto gastronómico impartiendo clases en la parte de la gastronomía, enfocados en la nutrición y la alimentación para diversas enfermedades aplicadas a la dietoterapia, también alimentación para deportistas y alimentación para niños. Porque para nosotros es fundamental que los alumnos como futuros chefs conozcan cuáles son las tendencias, las adecuaciones gastronómicas, ¿verdad? Y así pueden aplicar en el futuro para sus futuros comensales, de acuerdo a sus gustos, preferencias y también de acuerdo a los objetivos de cada paciente. Como les comenté, es una rama que va de la mano con la nutrición, así que les invito a cursar esta hermosa carrera que nos da muchas oportunidades laborales y también éxitos a todos y saludos a la Universidad de Ciencias y Humanidades y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tatiana Otiniano, soy nutricionista, dietista de profesión y coach nutricional. Me especializo en conducta alimentaria, psicología de alimentación, trastornos de conducta alimentaria y cambio de hábitos. Formé Nutriana, un proyecto de asesoría nutricional que tiene un enfoque de nutrición y bienestar integral. Amo mi carrera y todo lo que me ha brindado, sobre todo la posibilidad de ser apoyo hacia más personas. Mi idea de la nutrición como profesión y ciencia se ha transformado durante los años desde que salí de la universidad, ya que siempre hay nueva información y estamos constantemente aprendiendo, ya sea de la propia ciencia o de las personas que tenemos la posibilidad de ayudar.
Desde mi experiencia, me ha tocado ser apoyo de personas con conductas alimentarias de riesgo y trastornos de la alimentación, lo cual ha hecho un cambio rotundo en mi propuesta como nutricionista y el abordaje que llevo en práctica. Desde mi espacio busco que la nutrición como carrera tenga el reconocimiento que se merece y que se entienda su importancia en la vida de las personas y en la sociedad en general. Creo que necesitamos mucho más nutricionistas en el Perú, sobre todo con un enfoque integral que basen sus conocimientos tanto en investigación y en la data, pero también que tengan en cuenta de lo necesario que es la empatía, la cercanía y el respeto en nuestra labor como nutricionistas. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta nueva carrera de nutrición y dietética. Mis mejores deseos y éxitos siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Junia. Estudié la carrera de nutrición en Perú. Actualmente vivo en Barcelona. Me especialicé en nutrición clínica. Veo cualquier tipo de pacientes que tengan algún tipo de patología, principalmente pacientes que tienen síndrome metabólico. La nutrición es una parte fundamental en toda etapa de vida y para toda la población. Entonces espero que ahora que comienzan la carrera puedan ustedes desarrollar la especialidad que prefieran, pero siempre den el 100%. Muchos éxitos. Bien, agradecemos a la licenciada Guadalupe, a la licenciada Tatiana y a la magíster Jessica Julia por los saludos brindados. Y como ven, como ya nos lo comentan, podemos enfocar la nutrición desde distintos ámbitos. Y eso es lo que vamos a ir viendo en este ciclo de conferencias virtuales de nutrición durante estas 4 siguientes semanas. Hoy tenemos nuestra primera fecha y con ello voy a introducir a nuestra ponente del día de hoy. De hecho, la temática que tenemos hoy en día tiene como título Seguridad Alimentaria en el Perú. Esta es una temática de suma importancia, ya que la lucha contra el hambre y con la malnutrición es un desafío global. Si tienen dudas acerca de qué es exactamente seguridad alimentaria, o ya lo saben, pero quieren saber más sobre la importancia de ella y cómo vamos en el Perú, estén seguros que esta es la conferencia correcta. Pues sin más, voy a presentar a nuestra invitada de honor para esta primera fecha, la licenciada Jessica Guamán. Ella es nutricionista egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Ella es la actual decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, directora nacional de NutriEdúcate y ex regidora metropolitana de Lima. Se les recuerda que durante el transcurso de la conferencia pueden ir haciendo sus preguntas, lo pueden hacer mediante el chat de esta plataforma Zoom o en la cajita de comentarios del Facebook. Al finalizar la ponencia, pues daremos respuesta a las dudas que hayan podido aparecer durante esta conferencia. Bienvenida, Jessica, te doy el pase. Muchas gracias, colega Tania, por el pase, a las colegas que han dado un mensaje bastante alentador en relación a nuestra profesión y a los colegas y futuros colegas que se encuentran presentes en este espacio. Yo agradezco la invitación a esta ponencia porque no solamente va a visibilizar cómo es que nosotros podemos realizar un trabajo también arduo en la lucha contra el hambre, sino también las oportunidades que hay, ¿no? Porque la idea es no solamente mostrar qué está sucediendo en relación a la inseguridad alimentaria, sino también qué cosas podemos hacer como profesionales nutricionistas, ¿no? Entonces, puedo empezar ya a proyectar, ¿verdad? Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Y voy a iniciar con la exposición. Listo. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es la seguridad alimentaria en el Perú. Y para ello vamos a ver el concepto específicamente de seguridad alimentaria y también el de derecho a la alimentación, que es importante que lo tengamos en cuenta, considerando que van de la mano, pero también en el marco de lo que significa derecho a la alimentación se tiene que garantizar justamente la seguridad alimentaria por los estados, ¿no? Bueno, de inicio mencionar el concepto principal, digamos, ligado a derecho a la alimentación, para que en base a este podemos
ir viendo cómo se puede garantizar la seguridad alimentaria, las dimensiones de esta, y en base a ello, desde la parte regional a nivel latinoamericano, cómo nos encontramos y vamos aterrizando a nivel Perú, ¿no? De inicio mencionar que la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948 justamente dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos e incluye en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. Y en ese sentido, en el marco de este derecho humano, es que los estados, como nuestro país, se comprometieron también a generar, digamos, las condiciones adecuadas para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, como le llama la FAO, pero también promover que las familias y las personas puedan cubrir sus necesidades por sí mismas a nivel nutricional, ¿no? Entonces es importantísimo mencionar ello porque justamente el derecho a la alimentación como país lo deberíamos promover. ¿Y en qué sentido o en qué forma se puede considerar el derecho a la alimentación? En dos conceptos en específico. Específicamente, los estados tienen la obligación de proteger la alimentación o proteger a la población contra el hambre, considerando justamente que se garantice que todas las personas puedan acceder a alimentos, se puedan tener disponibles alimentos, incluso en situaciones de emergencia. Por ejemplo, en pandemia, ¿qué es lo que sucedió? Se dio la cuarentena total, se cerraron muchos mercados, se justamente afectaron de cierta manera a las personas que vivían de los ingresos diarios que tenían porque tenían labores informales, y se afectó la alimentación de la población. Y eso justamente dio como consecuencia alto grado de inseguridad alimentaria en la población, y el Estado tenía que responder de alguna manera. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, lo que vio más conveniente en aquel momento el gobierno central fue repartir canastas de primera necesidad, ¿no? Fue su, digamos, propuesta para poder garantizar que las poblaciones en estado de vulnerabilidad accedan a alimentos, pero ahí hubo un error, por ejemplo, y es que el CISFO no estaba actualizado, y al no tener actualizado el número de poblaciones o familias que realmente, u hogares que realmente están en situación de vulnerabilidad, esas canastas no necesariamente le llegó a todas las personas en estado de vulnerabilidad, sino que a algunas, y hubieron algunas denuncias al respecto que las vimos en su momento, ¿no? Por otro lado, también cuando se pueden dar estas situaciones de emergencia, lo que está pasando en Arequipa, por ejemplo, por desastres naturales, el Estado también tiene la obligación de garantizar que haya un acceso a una alimentación adecuada, pero en situación de emergencia. En este caso hay toda una red humanitaria de organizaciones que justamente apoyan con donaciones y soporte alimentario a la población en estado de vulnerabilidad, o lo que ha pasado en Turquía, por ejemplo. ¿Y cuáles son las agencias de Naciones Unidas más pertinentes para esta labor? El PMA, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos, suma muchísimo a estos procesos de respuesta de emergencia. Y bueno, en Perú lo ha hecho cuando se dieron las situaciones de los huaicos, etcétera, y a nivel mundial también, ¿no? Pero también hay una obligación por parte del Estado que va más allá de solamente tener la obligación de garantizar que el alimento esté en la mesa de la población. Y es que los estados también tienen que garantizar que haya un entorno económico, político y social adecuado para que se permita alcanzar la seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que genere las condiciones en la población para que de forma económica, por ejemplo, pueda acceder, hay un acceso económico a los alimentos, y por sí solos las personas puedan cubrir sus necesidades nutricionales adquiriendo esos alimentos. Por otro lado, acá habla también de entornos políticos. ¿Qué está sucediendo ahora? Hay una situación de crisis política que también puede estar afectando al acceso a los alimentos. ¿Por qué? Por el cierre de las vías, por los conflictos sociales que hay en las calles, etcétera. Entonces, esto va más allá de solamente dar donaciones, y justamente es algo que tenemos que tener muy presente como nutricionistas. Nuestra labor, por ejemplo, si asesoramos a un decisor político, estamos en un espacio de toma de decisión, no debería centrarse solo en la parte asistencial o asistencialista de brindar donaciones de alimentos a la población en estado de vulnerabilidad, sino también brindar las condiciones para que haya un desarrollo adecuado y la población pueda
adquirir los alimentos por sí mismos y tener esa posibilidad de brindar esa seguridad alimentaria por sí mismo y a su familia para que pueda cubrir las necesidades nutricionales. Entonces, importante tener en cuenta estas dos premisas en relación a seguridad alimentaria y a derecho a la alimentación. Y justamente estos dos conceptos, bueno, uno, más allá de concepto, es una obligación que tenemos como Estado, pero que le da todo un marco, digamos, legal a lo que significaría garantizar la seguridad alimentaria. Y justamente en el marco de ello es importante que consideremos el concepto de seguridad alimentaria, que es importante siempre tenerlo en cuenta y tener en cuenta la vigencia que tiene hoy en día cuando se habla ya no solo de una persona, sino se habla de comunidad, de la colectividad. ¿Y a qué me refiero? Según justamente los nuevos, digamos, reportes de la FAO, etcétera, la seguridad alimentaria se refiere a aquella situación en la que todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que puedan satisfacer sus necesidades alimenticias. Acá ya se habla de todas las personas y en algún momento, y quienes habrán egresado en la época en la cual yo egresé o anteriormente, antes no se hablaba de todas las personas, sino se hablaba del individualismo, ¿no? De la persona. Pero hoy en día nos damos cuenta que ya existen incluso herramientas para medir los grados de inseguridad alimentaria en comunidades. Y esto nos sirve muchísimo porque nos da un diagnóstico de cómo una comunidad o cómo una población está sufriendo de un grado de inseguridad alimentaria que puede poner en riesgo al desarrollo de esa comunidad como tal. Entonces es importante que consideremos la vigencia de justamente los conceptos y cómo hoy en día se habla del colectivo, de, digamos, la comunidad en sí misma, cómo es que puede promover su seguridad alimentaria, pero por otro lado sufrir de inseguridad alimentaria también. Y cuando se sufre de inseguridad alimentaria es que se ven afectadas algunas de las dimensiones ligadas al concepto de seguridad alimentaria que en breves minutos lo vamos a ver, ¿no? Entonces es importantísimo tener en cuenta ello y bueno, este concepto no solamente es respaldado por la FAO, sino también por la OMS, FIDA, PMA y UNICEF. Y en el año 2020, digamos, se vio la necesidad de poder siempre poner sobre la mesa lo que significa la colectividad. Ahora, cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de 4 dimensiones en específico cuando se refiere, digamos, al concepto, ¿no? Hemos visto en el concepto la palabra disponibilidad. Vamos a ver a qué se refiere ello. También acceso físico, social y económico de los alimentos. También vamos a ver cuándo es que nos referimos a ello. Por otro lado, la utilización y por otro lado, la estabilidad a lo largo del tiempo. Entonces, es importante que consideremos ello también. Las dimensiones, ¿por qué? Porque esto también nos ayuda bastante a poder evaluar por partes, digamos, una situación de inseguridad alimentaria y cómo es que los problemas que hoy en día se pueden estar viviendo a nivel mundial afectan de cierta manera alguna de las dimensiones de la seguridad alimentaria. Lo vamos a ver ahora en un cuadrito, pero antes de poner el cuadro, por ejemplo, lo que está pasando con los desastres naturales como consecuencias del cambio climático, ¿qué afectaría específicamente? Afectaría a varios puntos, ¿no? La disponibilidad de alimentos, por ejemplo, acceso económico porque la población queda totalmente sin ningún tipo de bien, etcétera, pero también la estabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Porque posiblemente una sequía, por ejemplo, hace que el alimento no se pueda tener en el tiempo en el que se tenía previsto, etcétera. Entonces, vemos que se pueden afectar varias dimensiones. Por otro lado, ¿qué pasa si es que hay una crisis económica? Bueno, específicamente ahí se podría afectar el acceso económico, ¿no? Pero podría ser también la disponibilidad de alimentos porque no van a estar presentes en el espacio, porque no llegan, porque no son comprados, etcétera, ¿no? Y ese tipo de análisis es importante que los hagamos también cuando suceden este tipo de situaciones, incluso
ligadas a la parte sanitaria, ¿no? El COVID-19 afectó tremendamente a la seguridad alimentaria en diferentes aspectos y es importante tenerlo en cuenta y hacer, digamos, ese ejercicio de poder identificar cómo, cuándo afecta, digamos, esta situación a la seguridad alimentaria, porque así también vamos haciendo el ejercicio de identificar situaciones que pueden poner en peligro el derecho a la alimentación. Vamos a pasar a ver el cuadrito. Y bueno, les voy a ir contando algunas experiencias, digamos, cuando vayamos viendo el cuadrito, porque es importante que todos también nos podamos poner en estas situaciones cuando hagamos voluntariado, el internado, las prácticas, también identificar estas situaciones, ¿no? Cuando hablamos de disponibilidad, ¿qué supone la disponibilidad? Comprende la posibilidad de alimentarse directamente de lo que se produce por parte de la tierra u otros recursos naturales o a través de un sistema eficaz de distribución, procesamiento y comercialización que permite trasladar los alimentos desde el lugar de producción hasta donde sea necesario y en donde esté el consumidor, ¿no? Según la demanda. Por ejemplo, la crisis política que estamos viviendo hoy en día, ¿afecta sí o no la disponibilidad? Sí, porque hay bloqueo de carreteras y el alimento no puede llegar a donde está la demanda de ese alimento, se queda en la carretera y ahí no está el consumidor necesariamente porque hay situaciones, digamos, de conflicto, ¿no? Entonces, no llega a su destino y eso termina afectando la disponibilidad del alimento. Por otro lado, el COVID-19, ¿afectó la disponibilidad o no? Sí afectó la disponibilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó en aquel momento? Empezaron a cerrar, ¿qué cosa? Los mercados. Los mercados empezaron a cerrar diciendo que eran focos infecciosos. Y acá habla específicamente que no solamente se refiere a la posibilidad de alimentarse directamente de lo que se produce, sino también de poder tener un sistema eficaz de ¿qué? De distribución, procesamiento y comercialización. Y cuando se dio la pandemia, se cerraron los mercados y habían muchos trabajadores de mercados que se quedaron con sus productos en el mercado y que no pudieron venderlos y los tuvieron que rematar. No solamente esto afectó a los consumidores, sino también a un actor importante de un sistema alimentario que son los trabajadores de mercados. Y es algo que tampoco se visibilizó y es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Entonces, podemos ver cómo situaciones diversas pueden afectar a esta dimensión y al fin y al cabo terminan afectando la seguridad alimentaria. Y esto es algo de lo que nadie habló. Se satanizó a los mercados y se normalizó esa satanización. ¿Cuál fue la solución para evitar que los productores locales se queden sin vender sus productos? Las ferias itinerantes o los mercados itinerantes. Fueron propuestas muy interesantes que se empezaron a dar en varias regiones del país y en Lima Metropolitana se dio y eso ayudó muchísimo a que esos mercados que estaban cerrados, por lo menos los vendedores puedan participar de estas ferias itinerantes, ¿no? Un ejemplo de una oportunidad de promover sistemas alimentarios sostenibles y saludables en los espacios o comunidades, ¿no? Por otro lado, la dimensión de estabilidad. Es necesario contar con la estabilidad en la oferta de alimentos. La disponibilidad de alimentos debe ser estable en el tiempo y en cada lugar. Y lo que estamos viviendo hoy en día tampoco suma la estabilidad, porque justamente, bueno, ahora que está disminuyendo, entre comillas, algunos cierres de carreteras, etcétera, pero si esto continúa, lamentablemente va a afectar también a la estabilidad o a esta dimensión de la seguridad alimentaria. Y hay otras situaciones que justamente afectan a esta dimensión y es importante también ir, digamos, meditando al respecto, ¿no? En los lugares donde nos encontremos, etcétera. Y en donde, por ejemplo, es que la estabilidad se puede ver un poco complicada acá en Lima Metropolitana, por ejemplo, en los asentamientos humanos, ¿no? Por ejemplo, no necesariamente se tiene un acceso directo a alimentos hidrobiológicos en las zonas más altas de la ciudad, pero hay una iniciativa muy interesante por parte del gobierno central que justamente promueve que haya este acceso a estos alimentos hidrobiológicos. ¿Y cuál es el programa al que me refiero? A Comer Pescado.
que hay muchos nutricionistas que trabajan en este programa y lo que hacen es llevar ferias de venta de pescados y mariscos a las partes más altas de la ciudad, respetando las cadenas de frío y a un precio accesible, porque le compran directamente al pescador artesanal. Y eso es sumamente importante porque acortan las cadenas, acercan alimentos a los cuales no necesariamente se tiene un acceso muy fácil, digamos, y de esta forma se promueve, digamos, la alimentación nutritiva también, porque el pescado es nutritivo. Entonces, hay muchas iniciativas bien interesantes y esto se acompaña con educación alimentaria, por ejemplo. Entonces, es una gran oportunidad para que los nutricionistas también demostremos lo mucho que podemos hacer, ¿no? Bueno, es un ejemplo y es importante que vayamos contando estas experiencias para que también se motiven ustedes a poder sumar a estas iniciativas, no solamente promoviéndolas o mostrándolas, sino visionando a futuro de poder ser parte de estos equipos, ¿no? Por otro lado, la dimensión de accesibilidad. La accesibilidad a alimentos implica que todas las personas deben tener acceso, tanto en términos económicos, físicos, a los alimentos suficientes y adecuados. Y vamos a ver cada uno de estos aspectos, ¿no? En el marco de acceso económico, evidentemente, vemos qué significa que la persona pueda adquirir estos alimentos, que pueda tener, digamos, una adquisición de estos alimentos y que no sea un impedimento el costo de este alimento. Y que estos alimentos que va a adquirir, que va a comprar, puedan satisfacer sus necesidades básicas a nivel nutricional, ¿no? Y por otro lado, en el marco del acceso físico, habla de que los alimentos frescos y nutritivos se vean, digamos, dispuestos para que la población pueda adquirirlos. Y acá habla de dos, digamos, conceptos bien interesantes que también es importante tenerlos presentes y vigentes. Y se habla mucho de estos conceptos cuando se habla de sistemas alimentarios saludables. Los desiertos alimentarios y los pantanos alimentarios. ¿Qué significa esto? Un desierto alimentario es un espacio en el cual no encuentras ofertas saludables. Y esto yo siempre voy a mencionarlo, lo sueles encontrar en Lima Centro. Yo vivo en Lima Centro, es decir, en los distritos que pertenecen a Lima Centro, ¿no? Si partimos Lima en cuatro, digamos, y hay pocos mercados en Lima Centro. Los mercados están muy alejados y lo que generalmente encuentras son tienditas o bodegas en donde te condicionan a comprar solo lo que estas tiendas ofertan. Y evidentemente no ofertan pescado, no ofertan una variedad de frutas, etc. Y eso, particularmente, yo lo considero un desierto alimentario porque el espacio no tiene mercado cerca o productores locales cerca o venta de alimentos saludables. Y esto es muy común que se esté dando, sobre todo en las ciudades o las megalópolis que son muy, digamos, congestionadas con población, y justamente al estar la población con edificios, con edificaciones, etcétera, los espacios saludables se van perdiendo. ¿Cuál es la solución a esto? Las agroferias campesinas, por ejemplo, que ahora los sábados están en San Borja y los domingos en Magdalena, y exponen alimentos saludables, venden alimentos saludables orgánicos a precio justo en espacios en donde tú no encuentras un mercado. Y esto rompe con los desiertos alimentarios, pero evidentemente para esto tienen que haber voluntades políticas, porque se tocan las puertas de diferentes municipios y a veces los municipios no dan autorización a que estas agroferias se posen, digamos, en espacios públicos, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo romper con los desiertos alimentarios, y ya un concepto que posiblemente en algunas personas sea nuevo, pero es un concepto que ya se viene mencionando desde hace algunos años en relación a sistemas alimentarios saludables, ¿no? Y el otro concepto son los pantanos alimentarios. ¿A qué nos referimos con los pantanos alimentarios? Son esos espacios en donde encuentras muchísimas ofertas, pero de productos ultraprocesados o fast food. Y estos pantanos alimentarios, ¿dónde los solemos encontrar? En los supermercados, en los food court, en donde generalmente encontramos fast food y no encontramos ofertas saludables. Y estos pantanos alimentarios también se están diseminando mucho, sobre todo en las ciudades,
porque hay muchos centros comerciales y es lo que generalmente encuentras en los deliveries, etc. Entonces, es importante que cuando se habla de acceso físico, se habla también de estos conceptos y es importante que los tengamos en cuenta para poder entrar en la cuenta que no se debería normalizar justamente que se sigan perpetuando estos dos espacios, tanto desiertos alimentarios como pantanos alimentarios, sino que más bien se sigan promoviendo espacios saludables y hay oportunidades para ello, ¿no? Ofertas saludables. Hoy en día en centros comerciales como Plaza San Miguel, por ejemplo, encontramos tiendas saludables en donde venden productos no frescos, pero sí productos altos en fibra, por ejemplo, productos altos en omegas, con antioxidantes, ese tipo de productos que antes, por ejemplo, en un centro comercial tan grande no solías ver ese espacio. Entonces, importante ello, pero también importante que las ciudades contribuyan a identificar estos espacios saludables, ¿no? Que esperamos que desde el Colegio de Nutricionistas de Lima podamos implementar este espacio, es un pequeño mapa en donde se identifican los espacios saludables, porque es muy necesario también que la población identifique dónde están y se rompa con esos pantanos saludables, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando se habla de no solamente en la parte, digamos, de acceso económico, sino también de acceso físico, se habla también del acceso a alimentos nutritivos, ¿no? En el concepto de seguridad alimentaria y alimentos frescos. Y justamente, y es un punto que yo voy a considerar al finalizar, digamos, la presentación, una oportunidad que se tiene hoy en día para promover la seguridad alimentaria es la recuperación de alimentos. Y en esta presentación también voy a hablar de las ollas comunes, que son con las que he trabajado, digamos, durante todo este tiempo cuando he sido regidora. Y la recuperación de alimentos suma o promueve la seguridad alimentaria porque promueve que las beneficiarias de las ollas comunes accedan a alimentos frescos, que son alimentos nutritivos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que también algunas iniciativas que aquí en Perú no se potenciaban tanto como era la recuperación de alimentos también pueden potenciar la seguridad alimentaria porque se acceden a alimentos frescos, que es de lo que más carece la población en estado de vulnerabilidad, porque los alimentos que se les da por parte del Estado son alimentos no perecibles. Evidentemente no son frescos. Entonces, ahí hay una oportunidad también para sumar como nutricionistas a este proceso, ¿no? Y por último, la utilización. Y específicamente acá hablamos cuando se promueve, digamos, la utilización correcta de los alimentos, y acá ya hablamos de la transformación de los alimentos y se puede promover una utilización de manera adecuada y que pueda cumplir, digamos, con las normas de inocuidad para poder garantizar una alimentación saludable, inocua y que también se pueda prevenir algunos tipos de malnutrición, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas 4 dimensiones cuando hablamos de seguridad alimentaria. Vamos a pasar a justamente a aterrizar todo esto que estamos conversando hacia lo, digamos, un poco más regional cuando hablamos de Latinoamérica y el Caribe y luego a nivel nacional, ¿no? Específicamente cuando hablamos de nivel regional, tenemos que hablar sí o sí del informe del panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe que salió a fines del año pasado, que fue presentado por la FAO y que justamente nos menciona datos bien interesantes que es necesario que lo podamos tener en cuenta. Por ejemplo, el número de personas con hambre que existe en Latinoamérica y el Caribe, que incrementó de 43.3 millones a 56.5 millones entre el 2019 y el 2021. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó ahí? La pandemia. Y evidentemente la pandemia incrementó el hambre en la población y eso es algo real. Y eso es algo que este informe nos lo muestra y es importante que lo puedan tener también con ustedes este informe porque de esta forma también se puede identificar algunos datos interesantes que justamente podemos tener en cuenta para no solamente próximas investigaciones que se quieran hacer, etcétera, sino también para confrontarlo con la realidad del espacio en donde se pueden desenvolver
como internos, como voluntarios, como practicantes o como ya profesionales, ¿no? Entonces, ¿en cuánto incrementó el hambre del 2019 al 2021? En un 30%. Importante considerarlo. Ahora, este informe también nos demuestra que el 40.6% de la población de Latinoamérica y el Caribe enfrentó inseguridad alimentaria durante estos años de pandemia y que en Latinoamérica y el Caribe 131 millones de personas no pueden acceder a una dieta saludable. Y eso es importante también considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una dieta saludable, hablamos de una dieta que pueda tener acceso a alimentos no solamente ultraprocesados o no solamente productos con alta cantidad de sodio, azúcar, no, esos productos no deberían formar parte de una dieta saludable, pero suele pasar que son los más baratos, ¿no? Cuando hablamos de una dieta saludable, hablamos de alimentos frescos, de verduras, de frutas, de alimentos de origen animal también, pero que puedan sumar a la alimentación adecuada de la población. Entonces, se torna un poco más caro poder acceder a este tipo de alimentación. Y de hecho, a nivel mundial, Latinoamérica y el Caribe es la región que tiene la dieta saludable más cara, digamos, a comparación de otras regiones. Entonces es importante considerarlo también. Ahora, cuando hablamos de nuestro país, tenemos que hablar definitivamente de cómo es que incrementó la pobreza monetaria. E incrementó del 20.2% al 30.1% al año 2020, es decir, en 10 puntos porcentuales. Y si bien es cierto, en el 2021 bajó a 25.9%, ya no estamos igual de como estábamos en el 2019. Se supone que debería ir en bajada, pero ¿qué es lo que pasó? La pandemia. Y lamentablemente la pobreza monetaria incrementó de manera tremenda porque la mayoría de población en el Perú realiza una actividad informal. Y al tener una actividad informal, supone que evidentemente no va a tener un acceso económico a los alimentos porque vivía del día a día. ¿Y qué pasó durante pandemia? Hubo una cuarentena total. Y esa cuarentena total lo que hizo fue evitar que la población tenga acceso económico, tenga ingreso económico, y al final ahí fue cuando nacieron iniciativas como las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este dato porque evidentemente si hay pobreza, hay inseguridad alimentaria. Ahora, importante también identificar cómo estamos a nivel nacional en los puntos ligados con el índice global del hambre. Justamente este índice se presentó también el año pasado y dio cifras bastante alarmantes, no solamente en relación al país, sino también a algunas regiones en las cuales posiblemente no se tenga muy en cuenta si es que están en situación de hambre o no, y es necesario que lo podamos tomar en cuenta también. Específicamente este informe lo que mencionó es que Perú se encuentra con 17.7 puntos en la escala de gravedad de hambre, ¿no? Eso quiere decir que se sitúa en una gravedad moderada. ¿Y cuáles son las regiones que son más graves, que tienen más de 20 puntos? Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Puno y Ucayali. Yo cuando termine la exposición voy a pasarles el link de estos informes a la docente Tania para que les pueda hacer llegar esta información y puedan leer con más calma estos informes, así que no hay ningún problema, pero es importante tener en cuenta estos datos que son vigentes, que son actuales, y acá está el mapa en donde se ve justamente cuáles son las regiones que están en peor estado y cuáles son las que podríamos decir que están mejores, ¿no? Que tienen menor cantidad de puntos. Perú de por sí tiene 17.7 puntos, como he mencionado, y las regiones que tienen peor puntaje es porque tienen por encima de 20 puntos dentro de esta escala. Y bueno, son las que hemos visto que están medio naranjas, ¿no? Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Loreto, Huánuco, Puno y Ucayali.
A partir de Ucayali va bajando, pero también, digamos, tienen un nivel preocupante, ¿no? Y la región que tiene menos puntos, es decir, que está mejor en el marco del nivel del hambre, es Ica, 7.2, pero hemos visto, por ejemplo, que en estas situaciones de conflictos sociales, en Ica se ha dado un punto álgido, ¿no? Entonces, por ahí ha podido incrementarse los niveles de hambre también en la población. Entonces, es importante tener en cuenta este punto o este mapa que también es vigente y también nos da mayores luces cómo está situado nuestro país, ¿no? Y por otro lado, la FAO generó un mapa de inseguridad alimentaria en donde situó a nuestro país como, o sea, lo vemos acá nuestro país, como un país que tiene más del 40% de su población o entre el 40% y 59.9% de su población en inseguridad alimentaria. ¿Cuántos millones de peruanos hoy en día están en situación de inseguridad alimentaria según este mapa de la FAO? 16.6 millones de peruanos. Y esta situación es bastante grave porque justamente nos tiene en un momento, el país, digamos, en un momento de incertidumbre. Han subido los precios de los alimentos, hay una crisis agroalimentaria, podemos llamarla, porque los fertilizantes no se llegaron a comprar de manera oportuna, no se llegó a atender a los agricultores, no solamente ellos, sino también por otros lados se sigue incrementando el hambre, la situación de pobreza. Entonces, todo se va sumando a poder agravar esta situación y es una situación que lamentablemente va en subida, ¿no? Porque ya no solamente estamos enfrentando la salida de una pandemia, una subida, digamos, en el marco de la crisis económica que podamos estar viviendo, sino también ahora se le suma la crisis política que se empezó a gestar hace ya casi 6 años, pero que ahora se está agudizando más, ¿no? Entonces, vamos en una situación complicada, pero para ello en nuestras manos está no solamente tener vigentes cuáles son los datos de la población, los datos o la línea de base de nuestro país en marco de inseguridad alimentaria, sino también ser conscientes de qué podemos hacer nosotros, qué cosas, qué oportunidades hay para trabajar y que se puede erradicar esta inseguridad alimentaria. Y una de ellas es la recuperación de alimentos que justamente les mencionaba, ¿no? Pero para ello es importante también tener en cuenta que frente a esos niveles de inseguridad alimentaria que hemos visto hace un momento, se confronta el desperdicio de alimento que tenemos en nuestro país. Y se estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos que se dan en América Latina y el Caribe equivale a 127 millones de alimentos al año. ¿Se imaginan? O sea, esa es una cantidad inmensa de alimentos que se desperdician y eso es algo que no podemos permitir y eso es algo que deberíamos abordar. Y acá falta poner el 1000. En Perú se pierden anualmente 12.8 mil toneladas de alimentos equivalentes al 47.6% de la producción total. ¿Se dan cuenta la cantidad de alimentos que nosotros desperdiciamos en nuestro país? Es sumamente preocupante y a lo cual tenemos que hacer frente. Y justamente la FAO estima que 36 millones de personas podrían cubrir sus necesidades calóricas con los alimentos que se desperdician en los puntos de venta en relación a los desperdicios que se dan a nivel Latinoamérica, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que hay millones de personas que pueden alimentarse con esas millones de toneladas que se desperdician por parte no solamente de los ciudadanos de Latinoamérica, sino también en nuestro país. Y de hecho, por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión con el gerente de EMSA y él nos manifestaba que en el mercado mayorista de Santa Anita, en EMSA, se desperdician diariamente 60 toneladas de productos en general, o sea, ahí están orgánicos y no orgánicos. Sin embargo, él estimaba que el 90% de esas 60 toneladas diarias eran alimentos y que esos alimentos se podrían no solamente ir la parte de alimentos que está evidentemente apta para consumo
brindar a las poblaciones en estado de vulnerabilidad para que puedan aprovechar esos alimentos, sino que los productos que ya no pueden utilizarse, ¿a qué pueden ir? A compostaje, por ejemplo. O por otro lado, algunas mermas como las pancas de choclo, etcétera, ¿a quién puede ir? A alimentar a los animales menores. Entonces son procesos que es importante que normalicemos, pero que también promovamos en los lugares en los cuales estamos presentes, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta ello porque son oportunidades también de poder generar realidades, digamos, conjuntas que puedan alimentar a la población y que puedan evitar estas situaciones de desperdicio de alimentos. Y justamente una de las organizaciones sociales de base que se gestaron como consecuencia de estas situaciones de inseguridad alimentaria fueron las ollas comunes, ¿no? Y en la época de pandemia, cuando se empezó a generar la inseguridad alimentaria y el hambre en la población, empezaron a izarse banderas blancas en las zonas más altas de la ciudad y estas significaban hambre. Significaba que en esa población no llegaba el alimento, no se tenía acceso a un alimento adecuado para poder cubrir las necesidades de la población y justamente se empezaron a izar esas banderas blancas. ¿Cuántas ollas comunes existen a la fecha, según el último reporte de, el MIDIS? Esto específicamente en Lima Metropolitana, 2.151 ollas comunes registradas en el registro de Mancachay, que es el registro, digamos, nacional, que benefician a 149.000 beneficiarios solamente en Lima Metropolitana. Y es importante que tengamos en cuenta este dato. ¿Por qué? Porque es el dato más actual que justamente se ha brindado por parte del MIDIS, ¿no? Ahora, según los últimos reportes que tuvimos en aquel momento en la Municipalidad de Lima, el año pasado, porque ya este año hay otra gestión, pero nosotros pudimos gestar una base de datos bien completa en donde nos mencionaba, por ejemplo, que de ese número de total de ollas comunes que tenemos, el 43% no tiene acceso a agua a través de una red pública. ¿Y a través de qué tiene acceso a agua esta olla común? A través de una cisterna. Y esto es algo que lamentablemente termina afectando también la seguridad alimentaria, porque si no se tiene acceso a agua segura, no se tiene acceso a seguridad alimentaria tampoco, porque el agua es vital, no solamente para preparar alimentos, sino también para garantizar que esos sean inocuos. Y es importante este dato que lo tengan en cuenta también. El 8% de ollas comunes atiende al aire libre, por ejemplo, el 14% en la casa de un vecino y el otro 14% en un local comunitario como el que vemos, que son lugares que prácticamente no tienen las condiciones para poder preparar estos alimentos. Sin embargo, la necesidad hace que utilicen estos espacios para poder hacerlo. Y son los últimos datos que obtuvimos según el reporte que tuvimos, ¿no? El año pasado en la municipalidad, y esperemos que en adelante la gestión, no solamente municipal, sino el gobierno central, también pueda promover iniciativas de no solamente identificación del número de beneficiarios, etcétera, sino también estos datos que hemos mencionado. Porque si se tiene acceso a agua, si se tiene acceso a gas, si se tiene acceso a luz, se va a tener acceso a una alimentación adecuada. Y eso es algo a lo cual también las autoridades tienen que tener en cuenta y también nosotros como nutricionistas. Cuando muchas veces he visto que cuando se va a hacer educación alimentaria a la población, no necesariamente la educación alimentaria tiene que ir en el marco de lo supuesto. Son poblaciones en estado de vulnerabilidad que tienen condiciones totalmente distintas a las que generalmente aprendemos en la academia, ¿no? Y son situaciones en las cuales tenemos que garantizar principalmente los servicios básicos para que tengan las condiciones adecuadas de acceso a una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, importantísimo ello, y nosotros mismos podemos generar data para que se pueda hacer incidencia en sus autoridades y pueda proveer el servicio de agua, de luz, etcétera, en su comunidad, ¿no? Entonces, importante considerar ello. Y algunas personas me preguntan, ¿pero por qué el acceso a luz es importante? Porque ¿qué es lo que se puede hacer con la luz? Se puede tener, ¿qué cosa? Por ejemplo, una refrigeradora.
una conservadora, para que ahí los alimentos perecibles puedan tolerar más tiempo y puedan ser utilizados a lo largo de los días y no todos se lo tengan que comer el mismo día. Pasa con el pollo. En algún momento se promovió la donación de 10.000 pollos en un distrito. ¿Y qué hacían con los 10.000 pollos? No habían refrigeradoras, no habían conservadoras y tuvieron que prepararlos todos para venta y también para consumo, pero los demás días ya no comían pollo. Entonces vemos estas situaciones en las cuales el acceso a servicios básicos es importante para garantizar una alimentación adecuada y garantizar la seguridad alimentaria. Y estas son unas oportunidades de suma que nosotros o en las cuales nosotros podemos incidir. De inicio, potenciar la recuperación de alimentos de mercados mayoristas y mercados de abastos. Existe una ley, que esta ley no está reglamentada, existe una ordenanza en Lima Metropolitana y podemos potenciar la recuperación de alimentos, no solamente en el mercado mayorista de Santa Anita, sino también se puede generar en mercados pequeños, que son los mercados de abasto, para que de esta forma también se pueda tener este sentido de cooperación entre los trabajadores de los mercados y las organizaciones en estado de vulnerabilidad, ¿no? Por otro lado, potenciar la labor de los agricultores familiares. ¿Qué tan importante es que los agricultores familiares puedan tener una oportunidad de proveer con sus productos a los programas del gobierno central, el programa, por ejemplo, de alimentación escolar, etcétera? Que puedan tener la oportunidad y que se pueda flexibilizar de alguna manera las características que se les solicita a los proveedores para que realmente estos agricultores puedan acceder y que también se pueda potenciar la agricultura urbana y periurbana, ¿no? Porque esta agricultura, por ejemplo, en asentamientos humanos se ha estado dando, pero es importante se potencie para que de esta forma también se pueda instaurar. Por otro lado, la crianza de animales menores. ¿Qué tan importante es para no solamente tener acceso a alimentos ricos en proteínas de alto valor biológico, sino también tener un emprendimiento? Conozco a Villas Comunes de San Juan de Miraflores que tiene un criadero de cuyes, por ejemplo, bien interesante, y vende esos cuyes y de esa forma tiene acceso a dinero para que pueda comprar su canasta familiar. Por otro lado, también tienen gallinas ponedoras y los huevos sirven, por ejemplo, para prepararse en la olla común. Entonces, bien interesante también que se pueda potenciar la crianza de animales menores y que nosotros estemos ahí para poder explicar por qué es importante el consumo de tal o cual alimento y cómo enriquece a la alimentación de la población. Por otro lado, potenciar el acortar las cadenas. ¿Qué significa eso? Que los productores locales tengan la oportunidad de participar en más mercados itinerantes, en más espacios en donde hagan llegar sus alimentos directamente. Y acá no solamente hablo de acortar las cadenas en marco de productos agroecológicos, sino también de productos hidrobiológicos. Lo que he mencionado del programa A Comer Pescado es muy importante. ¿Por qué? Porque acerca el alimento que lo produce el pescador artesanal, o mejor dicho, lo provee el pescador artesanal, ¿no? Entonces, muy importante también ello y es una oportunidad para potenciar también. Y por último, empoderar a la ciudadanía. Una anécdota que yo les quiero contar, y ya con esto termino porque entiendo que hasta las 5 era mi exposición. En Uruguay justamente he tenido la oportunidad de conversar con colegas nutricionistas de la UDELAR, que es la única universidad nacional, digamos, o pública que existe en Uruguay. Y cuando yo conversaba con las colegas, ellas me comentaban con mucha emoción lo que habían realizado, elaborado durante pandemia en conjunto con las ollas populares. Allá las ollas comunes son ollas populares. Y cuando yo empecé a conversar con los líderes de las ollas populares, ellos me dijeron algo muy interesante, que fue: nosotros, gracias a los nutricionistas de la UDELAR, sabemos que nosotros estábamos en situación de inseguridad alimentaria. No sabíamos que estábamos en una situación en la cual no era justa, digamos, ¿no? Y tampoco sabíamos que la alimentación era un derecho. Normalizábamos que no comiéramos o durmiéramos con hambre, por ejemplo. O normalizábamos que nuestros niños los despertamos más tarde para que no tengan hambre en la mañana y así solamente pidan almuerzo. Normalizaban situaciones
de injusticia, normalizaban situaciones en las cuales estaban con hambre. Y gracias a las capacitaciones y educación alimentaria y fortalecimiento ciudadano que hicieron las nutricionistas de Budelar, la población fue consciente que vivía en una situación de inseguridad alimentaria, fueron conscientes que la alimentación es un derecho, pero lo mejor de todo es que fueron conscientes que gracias a nutricionistas la población aprendió eso y entendió eso. Es decir, más allá de diferenciar entre un carbohidrato, una proteína y un lípido, se entendió, se aprendió lo principal, que es que la población tiene derecho a la alimentación, y el que dejó esa semilla de entender que eso es un derecho fue un nutricionista. Eso a mí me emocionó muchísimo porque la población era consciente y le daba gracias a los nutricionistas de Budelar, a los futuros nutricionistas también que se sumaron con sus internados en la parte comunitaria, las ollas populares, y gracias a esas capacitaciones no solo de nutrición a nivel, digamos, macronutrientes, micronutrientes, etcétera, sino también en el aspecto de nutrición pública, también fortalecieron sus capacidades, y ustedes vieran a la población de las ollas populares de Uruguay, son muy empoderadas. Es población que es consciente y ahora está avanzando sola en su lucha, digamos, por garantizar que se les dé una respuesta adecuada a su situación de vulnerabilidad, ¿no? Pero es algo que es muy interesante porque es lo que nos hace falta lograr aquí. Aquí, lamentablemente, en situaciones electorales o políticas, hay mucha utilización del hambre y la pobreza de la población para fines electorales o político-partidarios, ¿no? Y eso es algo que nosotros como profesionales es importante que evitemos y que más bien podamos fortalecer nuestra profesión y el empoderamiento de la ciudadanía para que entienda que el que se garantice su derecho a la alimentación es una obligación del Estado, pero también se tiene que generar las condiciones para que la población pueda acceder a una alimentación adecuada, y que la educación alimentaria va más allá de solo explicar un plato saludable, sino también va por el aspecto de empoderamiento ciudadano en relación al derecho que se tiene de acceder a una alimentación saludable. En algún momento nosotros sí estuvimos presentes en las actividades de incidencia, etcétera, para la ley 321, por ejemplo, pero luego se fue diseminando un poco ese tema de incidencia, y deberíamos retomarlo porque nos corresponde también exigir justamente que haya que se escuchen nuestras voces y que haya una posibilidad de trabajo conjunto con la ciudadanía para poder garantizar una alimentación adecuada, ¿no? Y ya con eso yo termino, y bueno, agradezco el que se me haya considerado en este espacio formativo, sobre todo para poder compartir un poquito de lo que se ha podido trabajar durante este tiempo. Y bueno, acá he puesto datos bastante relevantes, pero como menciono, son informes un poco más exhaustivos, que también se los puedo hacer llegar para que tengan información vigente y puedan también mostrarle esto a sus compañeros y algunas otras personas con las cuales puedan estar trabajando, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. Qué enriquecedora la ponencia del día de hoy. Estoy segura de como profesionales, pero asimismo como futuros nutricionistas o profesionales de la salud, es bastante motivador escucharte, ¿no? Si bien es cierto, cuando escuchamos hablar de seguridad alimentaria, muchos de los que estamos aquí presentes podríamos pensar que es un concepto que tal vez únicamente se refiere, ¿no?, a consumir alimentos que no sean dañinos para nuestra salud. Pero hoy en día hemos entendido que esta definición va mucho más allá de eso. Cuando hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de la disponibilidad que tenemos para tener este alimento, tener esta comida, la manera en la que la hemos conseguido, ¿no? Si hemos tenido o no hemos tenido dinero para poder adquirir el alimento, ¿no? Que sean suficientes, que sean inocuos, que sean nutritivos para nuestro organismo también, ¿no? Pero sobre todo, y no por ello sin importancia, ¿no? Sobre todo, es que todos estos puntos que tú has ido nombrando hoy en día sean estables y continuados a lo largo del tiempo, ¿no? Que no causen una incertidumbre en la población,
Lo que queremos es tener seguridad alimentaria y, como comentaste, no solamente en el individuo, sino que hablamos de comunidad, hablamos de nuestra población. Y te agradezco por haber dado hoy en día ese enfoque que es uno de los ámbitos en los cuales nosotros nos podemos desempeñar. Muchas veces pensamos que el nutricionista, parte de su trabajo, foco de su trabajo es únicamente clínico, pero hoy has abierto mucho más nuestro panorama y espero que todos los presentes lo hayan podido ver así. Bien, vamos entonces con nuestra ronda de preguntas. Voy a ir eligiendo algunas de las preguntas que nos han ido haciendo tanto por Facebook como por Zoom. Y nos comentan, a ver, nos dicen, ¿no? Es un comentario más que una pregunta. Dice Angie Maylin, dice, en las zonas del país se comercializan alimentos, sí existen, pero de manera informal. Me imagino que alimentos saludables, ¿no? Exponiendo a las personas a adquirir alimentos contaminados. ¿No? Nos dice, Janet nos pregunta, ¿cuáles son las fuentes de los datos que hoy día has demostrado? ¿No? ¿Es un reporte? ¿Están públicos en algún enlace o alguna página? Me parece que gran parte de los informes son de Organizaciones Unidas. Sí, solamente la parte de los porcentajes de acceso a agua, etcétera, se publicó en una sistematización que realizamos con una fundación, Friedrich Ebert, que también puedo pasar el link. Y ahí es toda una sistematización de lo que hicimos hasta el año 2020, porque falta hacerle el año 2021, el año 2022, porque es un proceso, pero también lo puedo hacer llegar. Y el día de mañana justamente vamos a presentar un informe de una investigación que realizamos con algunos otros profesionales en relación a la dieta ideal que debería promoverse en los programas de complementación alimentaria, ¿no? Pero eso todavía no está publicado, así que ahí luego lo pasaré. Bien, gracias, Jessica. Entonces, gran parte de estos datos o parte de los datos que hoy día Jessica nos ha compartido están publicados. Esos informes los podemos encontrar en Internet en definitiva. Otra de las preguntas es, en las zonas en las que estamos presentes, muchas de las familias viven en situaciones de precariedad, en las que ni siquiera pueden cubrir el costo de la canasta básica. Como futuros profesionales de la salud, ¿cómo podemos contribuir a ello? Sí, bueno, específicamente nosotros, y creo que también eso podría estar en manos de la academia, debería potenciarse la formación de nosotros, digamos, en el marco de cómo realizar políticas locales, ¿no? Es decir, nosotros mismos poder potenciar políticas locales que puedan promover, por ejemplo, el acceso a servicios básicos, etcétera, en las localidades donde nos encontramos y entregarle esto a nuestras autoridades y que puedan promoverlo, porque muchas veces las autoridades no promueven esto porque no saben cómo hacerlo, no tienen el respaldo técnico, no tienen la información, entonces creo que sería interesante y de hecho en el colegio estamos viendo cómo es que se hace este espacio porque necesitaríamos creditaje, digamos, para ello, pero espacios de formación para políticas locales y que el final, digamos, sea la entrega de esta política y la ejecución, la aprobación y la ejecución en algún gobierno local o en varios gobiernos locales y que de esta forma se pueda transformar la comunidad, ¿no? Porque muchas, por ejemplo, no se tiene acceso a agua porque no se tienen las habilitaciones correspondientes en las zonas más altas de Lima, ¿no? Entonces, al no haber habilitación, no hay acceso a agua y prácticamente va a depender de la cisterna. Eso pasó en San Juan de Miraflores, 20 años estuvieron esperando en Pamplona Alta que se les dé su habilitación para que puedan tener acceso a agua potable y esperaron 20 años, se aprobó recién el año pasado en Consejo Municipal, pero ¿cuánto tiempo después, no? Y era solamente la aprobación de un plano y verificación que evidentemente la zona no era de alto riesgo para poder brindar, digamos, las habilitaciones correspondientes. Entonces, demoró muchísimo en poder hacerlo. Y eso, ¿quién lo hizo durante todo este tiempo? La misma población hizo su plano cuando debería haberlo hecho el gobierno local, ¿no? Entonces, si estamos en una comunidad así,
porque vivimos ahí o por trabajo o porque hacemos voluntariado, poder siempre tener esa relación con la comunidad y si en nuestras manos está elaborar esa política local que va a sumar a la población, hagámoslo, ¿no? Por otro lado, el acceso a luz, por ejemplo, no necesariamente tienen que haber las conexiones correspondientes, sino también están los paneles solares. Promover, por ejemplo, con algunas organizaciones sociales la implementación de estos paneles solares, que lo están haciendo algunas organizaciones como Techo, ¿no? Con Techo hemos trabajado y ha implementado en varias ollas comunes paneles solares para que puedan tener acceso a luz y de esta forma también se garantice, digamos, que se acceda a servicios básicos, pero ¿quién evidencia eso? Pues la persona que está en la localidad. Entonces, si a nosotros nos toca estar en un espacio, evidenciarlo no solamente para con nuestro espacio de formación, que puede ser la universidad, sino también nuestras autoridades locales. Claro. El trabajo articulado y multidisciplinario, ¿verdad? Tanto en la academia, gobiernos locales, en los colegios de profesionales, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta que nos dice, en zonas vulnerables donde no se dispone de servicios de luz y agua potable, como futuros profesionales, ¿qué medidas preventivas podríamos proponer para favorecer la seguridad alimentaria? Me parece que es muy similar a la pregunta anterior. ¿Quisieras recalcar algo adicional, Jessica? Sí, específicamente considerar que las condiciones óptimas en estos espacios son complicadas encontrarlas, ¿no? Por ejemplo, con Nucridúcate lo que se realizó fue elaborar como una especie de capacitación en base a la realidad de la población e ir viendo, por ejemplo, cómo identificar si el agua que venía de cisterna estaba en buenas condiciones, cómo echarle la cantidad de gotitas cloro adecuadas para poder digamos, considerarla para consumo humano y que puede evitarse que esté contaminada, el almacén de alimentos, es decir, realizamos como una serie de pautas para, en base a su realidad, que puedan evitar la contaminación del alimento, ¿no? En base a las carencias que se tiene y si por A o B hay algo que evidentemente sí o sí se va a tener que cambiar, tocamos las puertas de los gobiernos locales para que se implementen, ¿no? Y de esa forma se vio la posibilidad también de trabajar de forma conjunta, digamos, con algunas autoridades locales, ¿no? Pero sí importante siempre tener en cuenta la realidad para poder uno dar la recomendación, porque he visto algunas exposiciones, por ejemplo, para lideresas de ollas comunes, donde se les recomienda, por ejemplo, además del tema BPM, temas ligados con nutrición de utilizar aceite de oliva, ¿no? Entonces es imposible que en ollas comunes se recomienden cositas así es decir, mucho tener que aterrizar las recomendaciones que se dan a la realidad que se tiene, porque si no, la población tampoco va a estar acorde con ello y al final no lo va a cumplir. Y eso es algo a lo cual también tenemos que tener bastante cuidado y sobre todo el compartir la información del caso. Por eso menciono, me interesa mucho compartir estas sistematizaciones que tenemos porque ahí explica un poco acerca de la realidad y cómo hemos ido avanzando, ¿no? Si bien es cierto, se está leyendo una por una las preguntas, incluso en temas de recuperación de alimentos hay una propuesta, ¿no? Como una guía de recuperación de alimentos para que la población que no maneja este tipo de actividad pueda también guiarse en relación a cómo hacer recuperación de alimentos, garantizando el cuidado del alimento, la inocuidad y que la población pueda nutrirse, ¿no? Gracias. Y ahora que hemos saltado a esa pregunta, justo enlazamos con otra que también tiene que ver mucho a esto, es que ¿se está haciendo algo? ¿Hay algún frente ante el desperdicio de alimentos? ¿Existe alguna cadena de distribución o de reutilización? Por ejemplo, dice aquí, esta utilización hacia las ollas comunes. Esto no es algo que sea novedad, lo sabemos, lo saben los gobiernos regionales y locales, pero ¿qué se está haciendo al respecto sobre esta recuperación y reutilización de alimentos y que sean seguros, ¿no? Bueno, una red como tal, sé que no existe. Existe la red de ollas comunes Lima Metropolitana, pero no hace exclusivamente solo recuperación de alimentos, hace muchas más actividades. Pero con la organización que se ha estado viendo todo el tema de economía circular, digamos, ha sido con Slow Food. Ellos tienen voluntarios, por ejemplo, a nutricionistas y se ha estado
sistematizando todo el proceso de recuperación de alimentos. De hecho, ellos realizaban actividades como el disco sopa, que no sé si lo han visto en algún momento, que era recuperar alimentos de un mercado, y esos alimentos se preparaban en ese mismo momento en un espacio que tenga las condiciones para preparar el alimento, ¿no? En un restaurante o etcétera. Pero los chefs preparaban ese alimento y de forma innovadora, no un plato que se conocía, sino que en base a lo que se recuperaba, se preparaba y las preparaciones se donaban a población en estado de vulnerabilidad, ¿no? Eso se hacía antes de pandemia con la recuperación de alimentos, etcétera, pero ahora en esta situación de pandemia, justamente la recuperación de alimentos significó una oportunidad para que se accedan a alimentos frescos. Es decir, más allá de solo la conciencia de tengo que recuperar ese alimento para evitar la pérdida de desperdicio, es que tengo la necesidad de recuperar alimento para acceder a alimentos frescos. Y literalmente era eso, porque era eso o ir a las pistas a pedir plata para poder comprar las verduras. Era o recuperar alimentos en el mercado o solicitar dinero porque no había dinero para que las ollas comunes compren frutas, verduras. Entonces, la recuperación de alimentos significó eso en pandemia, por lo menos en Lima metropolitana, y se empezó a recuperar en el mercado mayorista de Santa Anita, ¿no? Y justamente, como mencionó, hay una guía que inicialmente se preparó con Digesa, pero luego ahora Slow Food con Friedrich Ebert, que es la fundación que nos está apoyando bastante para poder publicar sistematizaciones, ha publicado esta guía y está bien interesante porque es para personas u organizaciones que quieren promover la recuperación de alimentos. Y en base a eso se ha ido avanzando, ¿no? Sin embargo, hay mucho por avanzar, por recorrer. ¿Por qué? Porque se necesita identificar el número de toneladas de alimentos que se podría recuperar todos los días en un mercado mayorista, pero también viendo en la ciudad, en todos los mercados, cuánto se podría recuperar. Ese dato no se tiene porque no se está haciendo la recuperación. ¿Cuánto significa en platos esa recuperación? Ese dato se tuvo hasta el año pasado, pero durante este tiempo que ahora ya no se está haciendo una recuperación solo los lunes, sino todos los días, ¿cuántos platos significa? ¿Cuál es el aporte nutricional de esos platos a nivel, digamos, micronutrientes, por ejemplo, si son frutas, son verduras? ¿Cuánto significa? Eso no se está haciendo. Ese dato no se tiene y creo que es importante que ahí también podamos estar presentes, ¿no? Gracias Jessica por la información. Importante ver qué más tenemos por trabajar, ¿no? ¿Qué más tenemos por hacer por nuestro país? Hoy tenemos varias preguntas, voy a ir seleccionándolas. Israel nos dice, existen estudios donde se indica que la población en el Perú tiene sobrepeso. Al parecer hay acceso a alimentos, pero no sanos. ¿Cómo solucionar ellos si al parecer existen intereses de grandes negocios o grandes industrias? Sí, acá hay un punto bien importante y es también la ley de donaciones, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la ley 321, hablamos de los octógonos, del acceso de la población a productos que tienen un etiquetado frontal y son productos que generalmente la población adquiere. Pero ¿qué pasa con la población en estado de vulnerabilidad? Hemos hablado del derecho a la alimentación adecuada, pero lamentablemente la ley de donaciones que tenemos en el país permite que productos ultraprocesados con octógonos e incluso productos que no suman nada en la nutrición de la población, gaseosas, que puedan ser donados y que incluso por esta donación a la empresa se le disminuya los impuestos, incluso por gaseosas, por galletas de chocolate, por papas fritas, etcétera, este tipo de productos. Esa ley existe y esa ley respalda esto que estoy mencionando. ¿Por qué lo comento? Porque si queremos impulsar el acceso a una alimentación adecuada, saludable e incluso en las poblaciones en estado de vulnerabilidad, esa ley tiene que cambiarse, porque muchas veces el acceso a alimentos que tiene la población en estado de vulnerabilidad hoy en día son por donaciones. Y justamente hay un proyecto de ley que se está avanzando, que bueno, cuando yo trabajaba en la Comisión Hambre Cero del Congreso se dejó, digamos, este proyecto de ley, fue para que se pueda modificar y que de esta forma se pueda realmente, digamos,
brindarle un beneficio a la empresa que dona alimentos saludables, solo alimentos saludables, no productos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque esto al fin y al cabo termina, como menciona quien ha preguntado, beneficiando algunos intereses particulares, ¿no? Toneladas de gaseosas donadas, me descuentan los impuestos, pero ¿por qué me descuentan si en verdad solamente estoy dando productos que no van a sumar a la población? Y era lo que más nos encontrábamos en las zonas más altas de Lima en pandemia. Donaciones de galletas de chocolate, de gaseosas, de chicles, de lentejitas, estas dulces, todo esto, y la población muchas veces, como no tenía para comprar un alimento nutritivo, comía eso para llenarse, digamos, ¿no? Entonces, eso es contraproducente y lo comento para tenerlo en cuenta también, ¿no? Más allá de solamente promover una alimentación saludable, acceso a alimentos saludables, pensar también que hay mucha población que accede a alimentos por las donaciones que se le da, sobre todo en este contexto. Y en eso también ver cómo es que se pueden modificar las leyes correspondientes para evitar esta situación. Para tener en cuenta este trabajo en futuras políticas públicas referentes a alimentación y nutrición. Alba nos pregunta, buenas tardes, felicidades por la tan nutritiva ponencia. Extendiendo que, por ejemplo, en Lima existen los desiertos alimentarios, ¿hay algún plan por parte del gobierno para implementar o facilitar a negocios donde se comercialicen mercados o tiendas con productos más saludables? Existe el mito de que la comida saludable es más cara que los alimentos comunes. Muchas gracias. Sí, por parte del gobierno central había no del gobierno central específico, mejor dicho, la Comisión Hambre Cero se estaba pensando en una propuesta de promoción de entornos alimentarios saludables, ¿no? De una ley que promueve entornos alimentarios saludables. Pero eso quedó en stand-by y no sé si se va a continuar. Sin embargo, en la Municipalidad de Lima sí dejamos una ordenanza que promueve entornos alimentarios saludables para niños, niñas y adolescentes. Y lo que hacía esta ordenanza era darle beneficios tributarios y también que visibilice a los negocios saludables, que sean restaurantes saludables, bodegas saludables, mercados itinerantes, emprendimientos saludables, etcétera, ¿no? Y que estos también tengan la posibilidad de visibilizarse en un mapa interactivo que podía tenerse en un aplicativo generado por la Municipalidad de Lima, ¿no? Esto lo dejamos en la Municipalidad de Lima, está a la espera de su reglamentación, que también dejamos la reglamentación para que lo apruebe la municipalidad. Sin embargo, no sé si es que lo va a hacer, ¿no? Como ya no hago parte de la gestión, está en proceso, digamos. De igual manera, desde el colegio ahora estamos insistiendo en que lo puedan hacer porque la Municipalidad de Lima tenía un convenio con la Alianza de Ciudades Saludables y la Alianza de Ciudades Saludables brindaba incluso presupuesto para crear este aplicativo. Pero como digo, todo quedó en stand-by y en verdad esperemos que esto pueda ejecutarse porque es una ordenanza bien interesante y justamente quiere romper con estos desiertos saludables, ¿no? Y pasa, a no sé cuántas personas acá nos pasará, a mí me pasa que a veces estoy en un lugar y no sé en dónde hay una oferta saludable. Y no es que pones en Google Maps restaurante saludable, muchas veces no hay. Y sí hay espacios, pero en el mapa no te sale, no los conoces, entonces importante poder identificarlos y que también hayan beneficios, ¿no? Por lo menos esta ordenanza lo que busca es esto, que por lo menos el municipio de Lima dé beneficios, pero el gobierno central también debería hacerlo, así que esa ley esperemos que pueda aprobarse y que pueda darse esta iniciativa en todo el Perú, ¿no? Así mismo. Gabriel nos dice, en estos últimos periodos se observó la no disponibilidad de alimentos debido a los bloqueos de carreteras, ya que los alimentos pues vienen de un departamento hacia otro. ¿La hidroponía sería una posible opción para contrarrestar esto? Sí, justamente en San Juan de Miraflores, en donde mencioné que hay una iniciativa de crianza de animales menores de cuyes que los venden, hay justamente un espacio de hidroponía, de lechugas, por ejemplo, bien interesante, pero que lo han hecho de la mano con una ONG
y que evidentemente la población tiene que estar bastante comprometida, ¿no? Porque el lugar, si es que no se le daba la atención correspondiente, etcétera, no se daban los resultados adecuados. Pero sí, es una gran opción y también es parte de las iniciativas para promover, producción local en las zonas más altas, sobre todo en las zonas ligadas o cercanas a los valles, también los valles de Lima como Valle de Chillón, Valle Lurín. También se podría generar, iniciativas de hidroponía. Lo que he mencionado no es en un valle, porque es en San Juan de Miraflores, en Pamplona Alta, un asentamiento humano que, aunque esté al costado de una escalera y un espacio que puede ser reducido, han generado lechugas ahí a través de hidroponía. Es bien interesante, pero en los valles con más razón se podría hacer, ¿no? Entonces sí es una oportunidad también para poder generar alimentos. Gracias. Gracias por las preguntas. Vamos a ir ya casi concluyendo con las preguntas. Didier nos dice, ¿qué hacen con los alimentos que se desperdician? ¿Y qué puede hacer como futuro nutricionista en poblaciones que tanto lo necesitan como poblaciones rurales? ¿Qué intervenciones se podrían hacer? Sí, una pregunta, se entrecortó un poquito la última parte, no sé si podría. Ahí voy, le repito. Dice, ¿qué hacen con los alimentos que se desperdician? ¿Y qué pueden hacer o qué podemos hacer, imagino, los futuros nutricionistas en poblaciones tanto rurales como urbanas? ¿Qué intervenciones se podrían hacer? O si es que ya existen. Sí, bueno, específicamente con los alimentos que se puede llamar que se desperdician, pero son los alimentos que generalmente no se venden, ¿no? Por ejemplo, en EMSA los alimentos llegan de madrugada, se compran de madrugada y quedan, a eso de las 9 de la mañana ya son los alimentos que han quedado, ¿no? Bajan de precio porque ya no están fresquitos, pero esos son los alimentos que se van recuperando, ¿no? Y se pueden recuperar y al final se hace la repartición entre las ollas comunes de la red que ha ido a recuperar. Pero ¿qué pasa si es que no se llegan a recuperar todos los alimentos? Bueno, lo que pasa en el mercado es que los botan, los desechan. Lamentablemente no hay un espacio donde aprovecharlos. Cuando conversé con el gerente de EMSA ahora hace unos días, él tiene una idea de realizar como una planta de compostaje bastante grande, poco alejada, digamos, de los pabellones de alimentos para que no haya contaminación. Sin embargo, es bastante buena su idea de generar un área de compostaje porque son cantidad de toneladas de productos orgánicos que se van a desechar, ¿no? Entonces, eso se podría aprovechar en este compostaje y más allá de, evidentemente, la oportunidad de recuperar alimentos, ¿no? Entonces, es una oportunidad si se estima que el 90% de las 60 toneladas diarias que se desperdicia son productos orgánicos y diariamente el número de toneladas que está recuperando en EMSA, las ollas comunes son alrededor de 3 toneladas, o sea, queda una gran cantidad de toneladas de productos orgánicos que se podrían aprovechar, ¿no? Y sí podría generarse esta iniciativa de compostaje y, como he mencionado, las mermas también podrían sumar a alimentar a los animales menores y el mismo compostaje de la agricultura urbana de las organizaciones sociales de base, ¿no? Eso específicamente acá en Lima Metropolitana, ¿no? Y bueno, también está la pregunta de qué se podría hacer, qué podrían ser futuros nutricionistas en poblaciones tanto rurales como urbanas, ¿no? ¿Qué intervención se podría realizar? Bueno, a nivel rural, en verdad, hay mucha oportunidad para generar iniciativas de inicio, por ejemplo, algunas intervenciones o proyectos que pueden ir con la reducción de la anemia, sobre todo porque en las áreas rurales es en donde la anemia se puede identificar, la anemia infantil se puede identificar más, o también la anemia en mujeres en edad fértil. Por otro lado, también algunas otras iniciativas como el promover, digamos, el consumo de algunos alimentos en el marco de algunas costumbres que se pueden tener. Por ejemplo, en algún momento yo hice un proyecto en una región del país y lo que pasaba mucho era que las creencias que se tenían afectaban mucho al consumo de ciertos productos o la forma en la cual se le daba los productos. Por ejemplo, a las niñas no se les daba carne porque se pensaba que no gastaban mucha energía, no eran como que creencias que se tenían.
y tuvimos que trabajar mucho la educación alimentaria para que eso no se siga dando y demostrar que realmente hay una pérdida de energía no similar, ¿no? Porque estaban en etapa escolar las niñas y niños y no se debería hacer esa diferencia, ¿no? ¿A qué voy? Es que hay mucha información, digamos, que falta generar del trabajo con la población rural y que debería gestarse. Muchas iniciativas también, porque hablé de la anemia, porque por ejemplo Acción contra el Hambre generó una iniciativa de preparación de charqui, de sangrecita, y de esa forma a la población se le empezó a alimentar y de esa forma erradicaron la anemia infantil y la anemia en mujeres en edad fértil. Por otro lado, también hay otras iniciativas ligadas con el seguir promoviendo el consumo local y evitar el consumo de productos ultraprocesados. Entonces, esas iniciativas muy necesarias y que realmente se pueda valorar a los alimentos que se producen en la zona, ¿no? Y en la zona urbana creo que lo importante es que, bueno, como ya he mencionado, varias iniciativas que se pueden hacer con agricultura urbana, etcétera, pero sí o sí que se pueda trabajar también el empoderamiento de la población en lo que significa el tener las condiciones adecuadas para poder preparar sus alimentos, ¿no? Lo digo porque en la ciudad es en donde de forma mucho más desordenada ha crecido. Lima metropolitana vemos que se está desbordando en población y es ahí en donde hay población, en donde lamentablemente al tener una casa o un lugar, un asentamiento humano muy alto, no tiene acceso a servicios básicos, etcétera. Entonces, importante considerar ello, ¿no? Cómo es que se puede trabajar de la mano con la población y promover que por lo menos pueda tener las condiciones básicas para poder alimentar a su familia, ¿no? Algo que me he olvidado de las regiones es que también se puede trabajar el tema de la contaminación del agua por metales pesados, que eso también lo vemos en varias zonas rurales y eso es algo que nos corresponde también porque evidentemente tiene que ver con la seguridad alimentaria. Y he visto a varios colegas que han trabajado en varias regiones este punto y sería interesante que también se pueda potenciar, ¿no? Gracias. Gracias, Jessica. Y una última pregunta antes de dar por finalizado nuestra conferencia es, ¿qué recomendaciones le darías a quienes están interesados en estudiar la carrera de nutrición y dietética? Bueno, de inicio les recomendaría primero que le pongan bastante compromiso al poder estudiar la carrera. Todos los cursos son importantes porque de cierta manera, si bien es cierto, hay cursos que son totalmente básicos cuando uno es nutricionista, hay algunos otros que van con la especialidad que uno quiere ir, ¿no? Electivos, por ejemplo, ¿no? O puede ser comunitario, puede ser, en mi caso, cuando yo me formé, o era educación alimentaria o era otro curso, entonces más o menos te vas perfilando por qué lado quieres ir, ¿no? Pero importante aprovechar todo el proceso de aprendizaje, sobre todo de los docentes, y que se pueda seguir generando ese trabajo conjunto. Una recomendación que yo también hago es que siempre veamos el logro del otro como un logro propio también, o sea, que no nos veamos como competencia entre nosotros mismos, sino que nos podamos apoyar mutuamente, porque al fin y al cabo toda la promoción sale y cuando salen todos terminan siendo colegas. Entonces, ese trabajo conjunto de colega a colega, ese apoyo conjunto también fortalece a la profesión. Entonces, es importante también apoyarse durante toda la carrera para que de esa forma también al salir todos tengan por seguro que el logro que va a tener uno, que van a tener todos, es un logro para la profesión también, ¿no? Y esta carrera, en verdad, hay muchas oportunidades para poder trabajar o, digamos, centrarse, ¿no? Esto, lo que he explicado acá o lo que he expuesto tiene que ver más que nada con nutrición pública, pero también hay nutrición clínica, nutrición deportiva, nutrición, bueno, en el tema de gestión pública específicamente, etcétera, ¿no? Entonces hay varias ramas por las cuales podemos ir y en todas somos totalmente importantes, ¿no? Así que tampoco se sientan, digamos, mal si es que van por otro lado, por la parte más clínica, no, porque todas las especialidades también son importantes y hacen parte de todo lo necesario a lo cual nuestra profesión aporta al país, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.
Jessica, y qué bonito tus palabras finales, ¿no? El logro de otro también es nuestro logro y al final vamos por ello, ¿no? Por tener un país más nutrido, por tener un país más sano y ese es el objetivo final, ¿no? Muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias a todos los participantes por las formulaciones de preguntas y de esta manera damos por finalizado el programa que hemos tenido preparado para hoy. Muchas gracias por su participación a todos y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de la universidad. Pueden seguirnos en Facebook o en LinkedIn como Universidad de Ciencias y Humanidades. Y pues aquellos que están aquí presentes y están interesados en estudiar la carrera y están interesados en conocer un poco más de la universidad, existe un examen de ingreso que es este domingo, así que están todos invitados a poder visitarnos en las redes sociales o en la página de la universidad para poder conocer un poco más de ello. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias, Jessica, y estaremos viéndonos pronto otra vez. Los esperamos el próximo jueves en el segundo capítulo de este ciclo de conferencias. Hasta luego, cuídense mucho.